Si quieres conocer la historia completa de los planos superiores, quédate, no por curiosidad, sino porque algo en ti ha empezado a recordar. No llegaste aquí por azar. Las cosas que verdaderamente llaman al alma no suceden por accidente. Hay fuerzas que actúan detrás del velo, moviendo hilos invisibles hasta que la conciencia responde, y cuando responde, todo lo externo comienza a reorganizarse. Tal vez no lo notas aún, pero en este mismo instante algo se está moviendo dentro de ti, una vibración apenas perceptible, como si una puerta silenciosa comenzara a abrirse en el fondo de tu pecho. No se trata de fe ni de creencias, se trata de una memoria antigua, anterior al lenguaje, anterior al pensamiento. Los antiguos sabían que la sabiduría no se enseña, se recuerda. Decían que cada ser humano guarda en su interior una semilla de conocimiento que, al ser tocada por la vibración correcta, despierta. No es magia, es resonancia. Todo en el universo vibra, y cada frecuencia busca su semejante. Así, cuando una palabra, un sonido o una imagen resuena. Si quieres conocer la historia completa de los planos superiores, quédate, no por curiosidad, sino porque algo en ti ha empezado a recordar. No llegaste aquí por azar. Las cosas que verdaderamente llaman al alma no suceden por accidente. Hay fuerzas que actúan detrás del velo, moviendo hilos invisibles hasta que la conciencia responde, y cuando responde, todo lo externo comienza a reorganizarse. Tal vez no lo notas aún, pero en este mismo instante algo se está moviendo dentro de ti, una vibración apenas perceptible, como si una puerta silenciosa comenzara a abrirse en el fondo de tu pecho. No se trata de fe ni de creencias, se trata de una memoria antigua, anterior al lenguaje, anterior al pensamiento. Los antiguos sabían que la sabiduría no se enseña, se recuerda. Decían que cada ser humano guarda en su interior una semilla de conocimiento que, al ser tocada por la vibración correcta, despierta. No es magia, es resonancia. Todo en el universo vibra, y cada frecuencia busca su semejante. Así, cuando una palabra, un sonido o una imagen resuena en tu campo, no está introduciendo algo nuevo, está llamando a lo que ya existe en ti, pero dormido. Y en ese despertar comienza la alquimia. Imagina por un momento que el universo es un gran espejo fractal, donde cada parte refleja el todo. Lo que ocurre en los planos más sutiles tiene su eco en la materia, y lo que sucede en la materia altera lo invisible. Los sabios de las primeras civilizaciones lo comprendían tan profundamente que no separaban ciencia de espíritu. Observaban el movimiento de las estrellas y el ritmo del corazón con la misma atención, porque sabían que ambos obedecen al mismo pulso. Lo llamaban correspondencia, aunque en realidad era un arte. El arte de leer los reflejos del espíritu en la materia y los reflejos de la materia en el espíritu. Cuando el ser humano olvida esta relación, se fragmenta. Empieza a ver el mundo como algo externo, un conjunto de cosas sin alma que puede medir, manipular o poseer. Y en esa ilusión de separación, la vibración se distorsiona. El cuerpo se vuelve pesado. La mente se acelera. El alma se desconecta. No porque haya perdido su poder, sino porque dejó de escuchar el silencio en el que todo se comunica. Lo que era un diálogo se convirtió en ruido, pero los antiguos dejaron señales, códigos escondidos en símbolos, en geometrías, en proporciones que siguen repitiéndose en la naturaleza, no para ser adorados,
sino para ser recordados. Cada espiral, cada movimiento del agua, cada ciclo del día y de la noche guarda la misma instrucción. Todo lo que está afuera es reflejo de lo que vibra adentro. El macrocosmos y el microcosmos son una misma respiración. Si logras escuchar su ritmo, la realidad deja de ser una prisión y se convierte en espejo. Ese espejo no siempre es amable. Muestra lo que realmente somos, no lo que deseamos aparentar. Por eso, muchos temen mirarlo. Prefieren la ilusión del control antes que el vértigo de reconocerse como causa de todo lo que experimentan. Pero quien se atreve a mirar sin juicio comienza a ver lo que los antiguos llamaban el tejido invisible, la red que une todas las cosas. Esa red no se ve con los ojos. Se siente, se percibe como una presencia viva que respira junto a ti, que responde cuando tu atención se aquieta. Cuando dejas de correr detrás de lo externo y vuelves la mirada hacia adentro, comienzas a notar cómo la energía se reordena. Un pensamiento repetido se convierte en patrón, una emoción sostenida, en frecuencia, y esa frecuencia construye materia, situaciones, relaciones. La realidad no es algo que te ocurre, es algo que emites. El universo no castiga ni recompensa, refleja. Cada vibración que lanzas regresa a ti en forma de experiencia. Los antiguos lo resumían en una sola ley. Todo es mente, y lo que piensas con sentimiento se vuelve forma. Esto no es metáfora. La física más avanzada está empezando a rozar las fronteras de lo que las escuelas antiguas sabían hace milenios. El observador modifica lo observado. La materia se comporta distinto cuando alguien la contempla. La conciencia no es un efecto secundario del cerebro, es la matriz donde la realidad toma forma. Lo que llamas mundo exterior es el sueño compartido de millones de campos vibratorios interactuando. Por eso, cuando uno de esos campos despierta, el sueño entero tiembla. Si respiras con atención, si sientes el aire entrar y salir sin intentar controlarlo, descubrirás algo sencillo y al mismo tiempo sagrado. La vida se organiza sola cuando tú dejas de interferir. La respiración es el puente entre lo visible y lo invisible. Es el pulso donde se encuentran el cuerpo y el alma. Y cada vez que respiras con presencia, estás afinando tu instrumento interior, devolviéndolo a la nota original con la que el universo te creó. Hay un momento en que ese sonido interior se hace tan claro que el silencio se llena de significado. No necesitas palabras, ni rituales, ni fórmulas, solo atención, porque en el centro de toda enseñanza antigua, detrás de los símbolos, detrás de los templos y las escrituras, siempre se esconde la misma verdad. La realidad se pliega ante la conciencia. Todo comienza cuando recuerdas quién eres, no con la mente, sino con la vibración. Y si algo dentro de ti se ha estremecido al escuchar estas palabras, no es emoción pasajera, es memoria, es la llamada del principio que siempre estuvo en ti, esperando el momento de ser reconocido, porque el verdadero despertar no es una meta ni un logro, es un retorno al punto de origen donde pensamiento y materia, tiempo y eternidad, respiración y cosmos son una sola cosa. Entonces escucha con atención, porque lo que viene no se explica, se siente. La mente intentará comprenderlo, pero solo el cuerpo puede recordarlo. Cada célula, cada respiración, cada impulso eléctrico dentro de ti es una nota en la sinfonía invisible que sostiene al universo. No hay nada externo a esa música. Lo que llamas realidad no es más que el eco de una vibración que se repite desde el principio de los tiempos. Los antiguos lo sabían. El universo no fue creado con materia, sino con ritmo. Todo lo que existe danza entre expansión y contracción.
entre movimiento y reposo. Y cuando olvidas ese compás, cuando crees que el mundo es sólido e inmóvil, pierdes la armonía y el cuerpo empieza a gritar lo que el alma calla. Observa tu respiración ahora. No la controles. Solo nota cómo entra, cómo sale. Es la misma corriente que mueve las mareas, que hace girar los planetas, que enciende el fuego de las estrellas. No hay diferencia entre ese aliento y el aliento que sostiene la vida en todo ser. Cada inhalación es la entrada del cosmos en ti. Cada exhalación es tu ofrenda de regreso al todo. Esa danza perpetua es el lenguaje original, el que existía antes del habla, el que aún resuena en el canto de los árboles, en el rumor del agua, en el silencio de las montañas. Cuando permites que la respiración se haga consciente, comienzas a notar una verdad que no puede ser dicha. Nada está separado. La frontera entre tú y lo que te rodea se disuelve lentamente, como niebla bajo el sol. No eres un observador del mundo, eres una corriente dentro de él. La mente, entrenada para dividir, intenta resistirse, teme perder su nombre, su identidad, su control, pero la conciencia no necesita nombre para ser. El pensamiento es una ola. Tú eres el océano. Hay un instante breve, luminoso, en que sientes ese reconocimiento. Es una expansión silenciosa, un recordar sin palabras. El cuerpo se vuelve liviano. El tiempo se detiene. Y algo en ti sabe que ha regresado a casa. No es un lugar físico ni una experiencia mística. Es la sensación nítida de estar exactamente donde siempre has estado, pero por fin despierto. Los sabios de antaño lo llamaban el punto inmóvil del movimiento, el centro donde todas las polaridades se reconcilian. Allí no hay lucha, ni búsqueda, ni carencia. Todo está contenido, todo está en equilibrio. Desde ese centro, la vida se ve distinta. Comprendes que cada circunstancia, incluso las más duras, son reflejos de tu propio estado vibracional. El universo no conspira contra ti, te muestra lo que aún no has reconocido. Cuando cambias la vibración, cambia el reflejo. Y no necesitas hacerlo a la fuerza. Solo hace falta presencia. La atención consciente es la llave que reorganiza el campo. Donde miras con verdad, la energía se ordena. Donde juzgas o niegas, la energía se fragmenta. Así de simple, así de profundo. Piensa en la luz. No se esfuerza por brillar, simplemente existe, y su presencia disuelve la oscuridad sin lucha. De la misma forma, la conciencia despierta no combate la sombra. La abraza hasta que se transforma. Cada miedo que reconoces sin huir, cada dolor que observas sin juicio, deja de ser obstáculo y se convierte en maestro. Esa es la alquimia interior. Convertir la densidad en claridad, el miedo en entendimiento, la herida en sabiduría. Los antiguos no buscaban dominar el mundo externo, sino dominar su propia vibración. Sabían que quien gobierna su frecuencia gobierna su destino, y que ninguna fuerza externa puede esclavizar a quien recuerda que su pensamiento es creador, no en el sentido trivial de imaginar y obtener, sino en la comprensión profunda de que toda emoción sostenida genera forma, y toda forma puede ser transformada al cambiar la emoción que la sostiene. Así funciona el principio de correspondencia. Lo que es adentro se manifiesta afuera, pero no basta con repetirlo, hay que vivirlo. Mirar el mundo como espejo requiere valentía, porque te muestra aquello que aún resuena en ti, aunque lo niegues. Cada persona que te irrita refleja una parte que rechazas. Cada situación que te duele repite una lección no integrada. No es castigo, es resonancia. Y cuando lo entiendes,
Dejas de culpar, dejas de huir, empiezas a escuchar. En ese escuchar nace el silencio verdadero, no la ausencia de sonido, sino la calma profunda en la que el alma empieza a hablar. En el silencio se revela la estructura invisible del universo: ritmo, vibración, armonía. Lo que los sabios representaban con triángulos y espirales no eran símbolos religiosos, eran mapas de frecuencia. Cada línea, cada proporción, cada forma sagrada describe la misma verdad. La realidad es una canción, y tú eres una nota en su melodía. Pero hay un secreto más sutil. La nota no está sola. Su función no es destacar, sino integrarse. Cuando una nota se reconoce parte de la melodía, deja de competir y empieza a resonar. Esa resonancia produce coherencia, y la coherencia es el estado natural de la creación. Cuando tu mente, tu emoción y tu acción vibran al unísono, el universo entero responde, no porque te obedezca, sino porque ya eres parte consciente de su flujo. No hay técnica más poderosa que la presencia. Ningún mantra, ningún ritual, ninguna doctrina puede reemplazarla. La presencia es el altar donde lo invisible se hace visible. Cuando observas sin distracción, el tiempo se abre, y en ese instante suspendido, la energía se muestra tal como es, pura, viva, inteligente. Entonces entiendes que nunca hubo separación entre tú y la fuente, solo olvido. Esa es la verdadera iniciación, no un conocimiento adquirido, sino un recordar constante. Recordar que cada latido es una oración, que cada pensamiento es una semilla, que cada gesto vibra en la red infinita que sostiene el cosmos. Nada de lo que haces es pequeño. Cada acto consciente modifica la estructura del mundo, aunque nadie lo vea. Porque la realidad no responde a la cantidad de tus acciones, sino a la calidad de tu vibración. Respira. Siente el aire como una corriente que te atraviesa desde el suelo hasta el cielo. No lo detengas. Déjalo circular. Eso que sientes no es imaginación. Es la vida reconociéndose a sí misma a través de ti. Lo que llamas yo es solo un punto de atención en un océano de conciencia. Y cuando ese punto recuerda su origen, el océano entero despierta. Cuando la mente calla lo suficiente, el cuerpo comienza a hablar en su verdadero idioma, no con palabras, sino con pulsos, con ondas de sensación que atraviesan la piel como un lenguaje anterior al pensamiento. Esa comunicación silenciosa es el origen de toda sabiduría. No nace de aprender, sino de recordar lo que siempre ha estado latiendo bajo la superficie de las cosas. Hay un ritmo, una respiración que no es solo la tuya, que vibra al unísono en las raíces de los árboles, en el murmullo del viento, en la sangre que viaja por tus venas. Cada instante es una conversación entre tú y el universo. El problema es que has olvidado escuchar. Los antiguos no rezaban para pedir, respiraban para alinearse. Entendían que el cosmos no necesita intermediarios, porque su voz se manifiesta en lo cotidiano. Una hoja cayendo, una mirada que se cruza, una pausa en medio del ruido. Todo es mensaje. Pero el ruido del pensamiento moderno ha cubierto esos susurros con urgencias, con distracciones, con la ansiedad de quien busca fuera lo que ya habita dentro, y así, lo sagrado se ha vuelto invisible no porque haya desaparecido, sino porque hemos perdido la capacidad de percibir su frecuencia. La frecuencia del alma es lenta, profunda, paciente, no grita, espera. Y cuando la reconoces, cuando te detienes a sentirla, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Empiezas a notar que la vida no te persigue, te acompaña, que nada llega antes ni después,
Todo llega cuando tu vibración está lista para sostenerlo. Entonces comprendes el principio del ritmo. Todo tiene su ciclo, su inhalar y exhalar, su día y su noche. Resistirse al ritmo es crear sufrimiento. Fluir con él es retornar a la armonía original. Observa cómo lo natural no se apresura y, sin embargo, nada queda sin hacer. El río no se culpa por sus curvas. La luna no se exige ser sol. Cada cosa ocupa su lugar sin esfuerzo porque sigue su vibración interna. El ser humano, al olvidar su ritmo, inventó el control, y el control es la enfermedad del alma. Quien intenta dominar el flujo, termina separándose de él, pero cuando suelta, cuando confía, cuando acepta no saber, algo milagroso sucede. La vida empieza a respirar a través de él. Lo que parecía caos revela orden, y lo que parecía pérdida muestra propósito. El equilibrio no se conquista, se recuerda. Está en la pausa entre dos pensamientos, en el instante justo antes del juicio. Ese espacio es la puerta hacia un estado en el que no hay nada que alcanzar, porque ya todo está presente. La mente teme ese vacío, lo confunde con la muerte, pero el alma lo reconoce como hogar. Entrar en el vacío es regresar a la fuente, y allí, donde nada sobra ni falta, se disuelven las preguntas. Hay una inteligencia más antigua que cualquier palabra, una mente universal que se expresa en geometrías y pulsos de energía. No se trata de creer en ella, sino de observarla actuar. Mira el diseño de una concha marina, el patrón de una galaxia, el espiral que dibuja el humo al elevarse. Todo repite la misma proporción, la misma matemática sagrada que organiza desde lo infinitamente pequeño hasta lo inconmensurable. Eso no es casualidad. Es el reflejo de una conciencia que se piensa a sí misma a través de la forma. Y tú, en tu cuerpo, en tu respiración, eres también una expresión de ese pensamiento original. Cuando entiendes esto, algo cambia para siempre, ya. Dejas de sentirte separado. Dejas de pedirle al cielo lo que ya eres. El amor deja de ser búsqueda y se convierte en reconocimiento. La belleza deja de estar fuera y comienza a vibrar desde dentro, como una corriente que emana sin esfuerzo. Te das cuenta de que lo divino no está escondido en los templos ni en los libros, sino en la manera en que miras, en la atención que pones a cada detalle, en el silencio que permites entre una palabra y otra. Allí, en lo pequeño, reside el infinito. Cada sensación que atraviesa tu cuerpo es un mensaje del campo invisible. Un nudo en la garganta puede ser una verdad no dicha, un peso en el pecho, un amor retenido, una tensión en los hombros, una carga que no te pertenece. Nada ocurre al azar. El cuerpo es un espejo exacto del alma, el traductor más honesto de lo que vibras. Cuando lo escuchas sin miedo, sin intentar corregirlo, comienza a mostrarte el mapa de tu energía, y en ese mapa, cada dolor se convierte en guía, cada síntoma en portal. No vienes a luchar contra tu cuerpo, vienes a recordarlo. Recuerda que lo visible es solo la sombra de lo invisible, que cada forma física es la huella de una frecuencia más profunda, que lo que llamas materia es la condensación del pensamiento. Si cambias la vibración, cambias la forma, no porque la controles, sino porque ya no la necesitas. La forma sigue al espíritu como la ola sigue al viento. Detente por un instante. Siente el latido que se repite dentro de ti. No lo creas tuyo.
Es el mismo que vibra en las estrellas. La diferencia está en la atención. Donde llevas tu atención, la energía se organiza. Donde la retiras, se dispersa. Esa es la llave del equilibrio. Presencia. No la presencia fingida del ego que observa para obtener, sino la presencia viva de quien se entrega a lo que es. Y cuando por fin permaneces en ese estado sin pretensión, sin esfuerzo, ocurre algo imperceptible y absoluto. El universo te reconoce, no como individuo, sino como parte. Empieza a responderte con sincronicidades, con coincidencias imposibles, con la perfección discreta de lo inevitable. No estás creando nada nuevo. Estás recordando el idioma que hablaban los antiguos, la vibración, todo lo que fue, lo que es y lo que será vibra. Y cuando tú vibras con verdad, el cosmos responde con verdad, y así. En el silencio donde el pensamiento se detiene y la respiración se vuelve lenta, aparece algo que no puede nombrarse, pero que sostiene todo. Es una presencia sin forma, una inteligencia que no necesita probar su existencia porque lo es todo. No habla, pero te entiende. No se mueve, pero origina el movimiento. Es la raíz de donde brotan todas las cosas, y cuando la percibes, no como una idea, sino como una certeza que vibra en tus huesos, comprendes que nunca estuviste separado de ella, que lo que llamas tú es solo un pliegue de esa conciencia infinita experimentándose a sí misma en un cuerpo, en una historia, en un instante del tiempo. No se trata de creerlo, sino de sentirlo, porque esta comprensión no entra por la mente, entra por el campo, penetra a través del silencio, se filtra por los espacios donde no hay ruido, donde no hay resistencia, y cuando llega, reorganiza todo, tu percepción, tus emociones, tu manera de mirar el mundo. Es como si el velo del hábito se levantara y por primera vez vieras el tejido detrás de las cosas, la red invisible que une a cada ser, cada piedra, cada respiración en una misma sinfonía de existencia. Los antiguos sabían que todo cuanto existe comparte una esencia común. Decían que el universo es una mente viviente y que cada pensamiento humano es una chispa dentro de esa mente. No era metáfora, era conocimiento directo. Cuando uno observa desde ese nivel, la dualidad se disuelve. El bien y el mal dejan de ser enemigos. Se revelan como polos de una misma corriente que impulsa el aprendizaje. La luz necesita de la sombra para definirse, y la sombra necesita de la luz para recordar su origen. Nada está fuera del orden, incluso el caos cumple una función. Romper la rigidez de las formas para que la conciencia pueda expandirse. Pero el ego teme esa expansión, le aterra la disolución, la idea de no ser. Por eso crea muros, nombres, doctrinas, fronteras. Intenta contener lo incontenible, y en ese intento se separa de la fuente, se fragmenta. Así nacen las guerras, los sistemas, las jerarquías. Así el hombre comenzó a dominar la tierra creyéndose distinto de ella, a imponer leyes sobre la naturaleza, olvidando que él mismo es naturaleza. Esa amnesia espiritual es el origen del sufrimiento humano. Sin embargo, el olvido también forma parte del diseño, porque solo quien olvida puede recordar, y solo quien cae puede aprender a levantarse. En el descenso hacia la densidad, la conciencia experimenta la ilusión de la separación, pero en el fondo, esa ilusión es un espejo, el reflejo necesario para que el alma pueda verse a sí misma. Cada error, cada pérdida,
Cada ruptura no es un castigo, sino un llamado del universo a despertar, a recordar que detrás del drama aparente existe una inteligencia mayor moviendo cada hilo con precisión absoluta. Cuando por fin lo ves, algo en ti se ablanda. Ya no necesitas tener razón, ni ganar, ni defender nada. Te conviertes en testigo, no en alguien pasivo, sino en alguien presente, que actúa sin apego al resultado. Empiezas a vivir desde la comprensión de que toda acción consciente vibra más allá del tiempo, que un gesto de compasión no termina en el momento en que ocurre, sino que se propaga como una onda en el campo universal. Cada pensamiento, cada palabra, cada mirada deja huella, todo resuena. Por eso la verdadera práctica no es meditar horas ni repetir fórmulas, es habitar cada instante con atención. Es convertir lo cotidiano en ritual. Caminar, respirar, mirar. Todo puede ser oración si lo haces con presencia. Esa es la magia que los antiguos guardaban celosamente. La capacidad de convertir lo ordinario en sagrado. No necesitaban templos, porque el templo era el cuerpo. No necesitaban sacerdotes, porque cada ser consciente era un puente entre lo visible y lo invisible. El cuerpo, lejos de ser una prisión, es la herramienta más refinada que existe para percibir la energía. Es un instrumento afinado con el cosmos. Sus latidos, su temperatura, sus sensaciones son respuestas del campo. Cuando lo tratas con respeto, cuando lo escuchas en lugar de someterlo, comienza a revelar su sabiduría. Te muestra dónde está el desequilibrio, qué emoción has negado, qué parte de ti aún se resiste a amar. Cada dolor se convierte entonces en maestro, cada síntoma en mensaje. Y el mensaje siempre es el mismo. Vuelve a la armonía. La armonía no se alcanza corrigiendo lo que está roto, sino recordando lo que siempre fue completo. Porque no hay fragmentos, solo diferentes estados de vibración. La enfermedad, el conflicto, la pérdida, no son errores. Son frecuencias desalineadas buscando regresar al centro. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra la vida y empiezas a danzar con ella. Ya no intentas controlar el flujo, te conviertes en el flujo, y esa rendición no es debilidad, es poder. El poder que surge de estar en coherencia con la totalidad. El universo no se impone, se ofrece. No exige obediencia, invita a resonar, y esa invitación está siempre presente, en cada respiración, en cada silencio. A veces se manifiesta como intuición, a veces como sincronicidad, a veces como una pérdida que te obliga a mirar adentro. Nada de eso es casualidad. Son las formas en que la vida te recuerda que hay algo más vasto que tus planes. Algo que te contiene incluso cuando crees haber perdido el rumbo. Y cuando finalmente te entregas a esa corriente invisible, el miedo comienza a disolverse. No porque desaparezca, sino porque deja de tener poder sobre ti. Te das cuenta de que el miedo no era enemigo, sino una señal, una frontera vibracional que marca el límite de lo conocido. Al cruzarlo, descubres que el vacío que temías está lleno de presencia, que lo desconocido no amenaza, abraza, y que detrás de cada sombra que evitabas, siempre estuvo la luz que buscabas. Entonces entiendes que la iniciación no ocurre en templos antiguos ni en ceremonias solemnes. Ocurre aquí, en este instante, cuando eliges permanecer consciente, porque el verdadero conocimiento no se acumula, se despierta, no se conquista, se recuerda, y ese recuerdo no tiene fin. Es el pulso eterno de la conciencia expandiéndose, respirando a través de ti, una y otra vez.
hasta que cada fragmento del universo vuelva a reconocerse como uno. Entonces llega un punto en el que ya no puedes fingir dormir. La ilusión se ha desgarrado lo suficiente y algo dentro de ti, que siempre estuvo despierto, comienza a emerger como una marea que no puede detenerse. No es un despertar espectacular ni ruidoso. Sucede en silencio, en los gestos más simples, en la mirada que se ablanda, en el modo en que respiras sin prisa. Es una claridad que no necesita explicaciones, una luz que no proviene de afuera sino que se enciende desde dentro y lo ilumina todo con una comprensión suave, indiscutible. En ese instante, el mundo entero cambia de textura. Las cosas ya no pesan igual. Las personas ya no son lo que creías. El tiempo ya no tiene el mismo sabor, porque has recordado que nada está realmente separado de ti, que todo lo que ves es un reflejo de tu estado interior y que el universo entero es un espejo vivo de tu vibración. Al principio cuesta aceptarlo. La mente se resiste a la idea de ser creadora, porque eso significa asumir una responsabilidad más profunda que cualquier otra. Ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes refugiarte en la historia, pero ese vértigo es libertad, porque entender que todo lo que llega a tu vida responde a tu frecuencia te devuelve el poder más puro, el poder de transformar desde adentro, y esa transformación no requiere esfuerzo, solo sinceridad. Basta con mirar hacia adentro con verdad, sin adornos, sin excusas. Lo que ves puede doler, pero el dolor no viene de la herida, sino de la resistencia a mirarla. Cuando la aceptas, cuando la reconoces sin juicio, algo se disuelve, y lo que queda no es vacío, es espacio, espacio para que lo nuevo nazca. Así empieza la alquimia real, la que los antiguos llamaban el arte del retorno. No se trata de convertir el plomo en oro, sino el miedo en conciencia. Cada emoción densa que permites sentir con presencia se convierte en energía disponible, como si al atravesar la sombra liberarás la luz que contenía. Nada se desperdicia. Todo es parte del proceso de refinamiento. El alma se pule a sí misma a través de la experiencia, no para volverse perfecta, sino para recordar que ya lo es. Y es en ese proceso donde descubres el misterio del reflejo. El otro deja de ser enemigo o salvador y se vuelve espejo. Lo que admiras es tu potencial, lo que rechazas es tu olvido. Cada encuentro, cada palabra, cada conflicto, es una oportunidad para verte. Y cuando lo haces, cuando realmente lo ves, la relación cambia. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de exigir y empiezas a comprender. La energía que antes se dispersaba en defensa o ataque comienza a centrarse. Te vuelves claro, coherente, presente. Y esa presencia empieza a transformar tu entorno sin que digas una sola palabra. Porque la conciencia despierta irradia. No necesita convencer, no necesita demostrar. Su sola vibración ordena el espacio. Los lugares se sienten distintos. Las personas se calman a tu alrededor. Los animales se acercan. El tiempo parece expandirse. Es la resonancia del equilibrio. No haces nada. Solo eres, y en ese ser, la vida se reorganiza. Lo que antes parecía obstáculo se convierte en señal. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Entiendes que la dualidad no es castigo, es pedagogía, que todo lo que llega a lo placentero y lo doloroso es la misma fuerza, expresándose con diferentes rostros para recordarte una sola cosa, que la fuente nunca se detuvo de hablarte. Hay momentos en los que el silencio se vuelve tan profundo que puedes sentir el latido del mundo. Es como si el corazón universal pulsara dentro de tu pecho.
No hay separación entre tu respiración y la respiración de la tierra. Todo vibra al unísono. El mar, las hojas, la sangre, las estrellas. Y entiendes que esa sinfonía no necesita director. Es pura inteligencia en movimiento. Una danza donde cada partícula sabe exactamente dónde estar. No porque piense, sino porque siente. Porque la vibración no se razona, se reconoce. Entonces surge una comprensión que cambia la dirección de tu mirada. El universo no está fuera esperándote. Está dentro desplegándose contigo. No caminas hacia la verdad camina a través de ti. Y en esa inversión de percepción, todo cobra un nuevo sentido. Ya no buscas experiencias para sentirte vivo. Descubres que la vida misma es la experiencia. Ya no persigues señales. Cada cosa se convierte en señal. Ya no oras pidiendo. Cada respiración es oración. La espiritualidad deja de ser un concepto y se vuelve tu manera natural de estar en el mundo. Pero este estado no es permanente. Oscila, como todo. A veces lo sientes con claridad, otras se desvanece y el viejo yo intenta retomar el control. No te preocupes. Esa oscilación es parte del ritmo universal. La conciencia también respira. Cada contracción te invita a profundizar más. Cada olvido te lleva a recordar con más verdad. Lo importante no es mantener la luz encendida todo el tiempo, sino aprender a regresar a ella una y otra vez, hasta que el regreso se vuelva natural. Ese es el verdadero camino, el arte de volver. Y con cada regreso, el ego se vuelve más transparente, más humilde, más liviano. Ya no necesita ser el protagonista. Empieza a entender su función, no dominar, sino servir. El ego no desaparece, se reeduca, se convierte en puente, en herramienta, en canal, y cuando eso sucede, lo humano y lo divino dejan de oponerse. Se reconocen como dos respiraciones del mismo aliento. Entonces puedes reír, amar, comer, trabajar, llorar, todo sin culpa, porque comprendes que lo sagrado no está en lo que haces, sino en cómo lo haces, en la conciencia que lo habita. El despertar no te separa del mundo, te une más a él, te hace sensible a la belleza que antes ignorabas, al sufrimiento que antes juzgabas, a la vida que antes pasaba inadvertida. Empiezas a ver la divinidad en lo imperfecto, el orden en el caos, la inocencia detrás de cada error. Y esa visión es libertad, porque ya no necesitas que nada cambie para estar en paz. Estás en paz porque ves, y cuando ves, bendices, no con palabras, sino con tu sola presencia. Bendices al desconocido que cruza la calle, al ruido de la ciudad, a la sombra que aún te acompaña. Bendices porque entiendes que todo está cumpliendo su papel en la gran obra. No hay nada que corregir, solo amor que recordar. Y ese amor, cuando vibra sin condiciones, es la llave que abre todas las puertas. Y cuando el amor empieza a vibrar sin condiciones, el mundo entero se reordena. No de forma poética, sino literal. Los antiguos lo sabían y lo expresaban con símbolos, porque lo que ocurre en ese estado no puede describirse con lenguaje corriente. La materia obedece a la frecuencia del corazón cuando éste late sin resistencia. No se trata de un milagro, sino de una ley. Lo semejante atrae lo semejante, lo coherente se organiza, lo disonante se disuelve. En el instante en que tu interior entra en armonía, la realidad empieza a reflejar esa armonía. Las personas cambian, los caminos se abren, el tiempo se curva. Nada ha cambiado fuera, pero todo vibra distinto. El campo que te rodea responde como un espejo líquido. Y entiendes que el universo nunca te negó nada.
Simplemente no podía entregarte lo que no estabas preparado para sostener. No por castigo, sino por resonancia. Cada deseo que no se cumple es una lección vibracional, un recordatorio de que no basta con querer, hay que ser. Lo que no vibra contigo no puede permanecer contigo, y lo que vibra contigo no puede perderse. Esa es la ecuación sagrada que sostiene la existencia. El ego llama a eso manifestar, pero el alma lo llama a alinearse. Porque nada se fuerza, todo llega cuando dejas de interferir. El río no lucha por llegar al mar, se entrega a la pendiente y fluye. La conciencia hace lo mismo. Cuando sueltas el control, la vida empieza a moverse a tu favor con una precisión que asombra. Coincidencias, encuentros, oportunidades no son suerte, son geometría vibracional. El universo no improvisa. Su tejido responde a la frecuencia que emites en cada pensamiento, en cada emoción, en cada gesto. Y cuando esa frecuencia es coherente, los resultados se vuelven inevitables. Pero esta coherencia no puede fingirse. No basta con pensar positivo o recitar palabras de poder. La vibración no escucha el discurso, escucha la intención. Escucha lo que sostienes en silencio cuando nadie te ve. Si hay miedo, responde con miedo. Si hay amor, responde con amor. Por eso los sabios decían que el mundo es neutro. No premia ni castiga, refleja. Lo que ves afuera es el eco de lo que emites adentro. Y ese espejo no se rompe con ira ni se limpia con culpa, se aclara con conciencia. En ese momento comienza la verdadera alquimia. Convertir la experiencia cotidiana en materia sagrada. El trabajo, la comida, las palabras, los encuentros, todo se vuelve parte del mismo laboratorio interior. Cada emoción es un reactivo, cada pensamiento, una chispa, cada acción, una destilación del espíritu. Y tú, el alquimista, observas el proceso sin forzarlo, confiando en que el fuego de la presencia hará lo necesario, porque el fuego no destruye, purifica, y todo lo que resiste ese fuego es oro, la conciencia pura que no se quema. Entonces comprendes por qué los antiguos hablaban de los tres fuegos, el del cuerpo, el de la mente y el del espíritu. Tres vibraciones que, al unirse, generan la chispa divina. Cuando respiras con atención, alimentas el fuego del cuerpo. Cuando piensas con claridad, enciendes el fuego de la mente. Y cuando sientes con verdad, despiertas el fuego del espíritu. Los tres juntos forman el triángulo sagrado, la Trinidad viva que mantiene el universo en equilibrio. No hay templo más perfecto que ese, tu propio campo vibrando en coherencia. La ciencia moderna empieza a rozar este misterio sin comprenderlo del todo. Habla de resonancia, de campos electromagnéticos, de coherencia cardíaca, pero los antiguos ya lo habían dicho. El corazón es el primer órgano que se forma en el cuerpo y el último en dejar de emitir vibración. No es solo una bomba biológica, es un sol interno. Su campo energético es miles de veces más potente que el del cerebro. Cuando piensas con el corazón y sientes con la mente, el universo se ordena. Ese es el equilibrio perdido. Unir lo que fue separado, integrar lo que fue dividido. En ese estado, el tiempo deja de comportarse de manera lineal. Hay momentos en los que lo que piensas se materializa casi al instante, y otros en los que las cosas parecen detenerse. No es magia,
es sincronización, es... La conciencia deja de ser observadora pasiva y se convierte en parte activa del tejido del tiempo. Percibes cómo los pensamientos son ondas que viajan por el campo, cómo las emociones son la corriente que les da dirección, y cómo la intención es la fuerza que las vuelve tangibles. Entonces entiendes que cada pensamiento es un acto de creación, que cada emoción es un decreto, que cada palabra pronunciada con verdad modifica el curso de lo visible, y es en ese punto donde la humildad se vuelve imprescindible, porque al comprender tu poder creador, también reconoces tu responsabilidad. No puedes emitir caos y esperar paz. No puedes vibrar miedo y esperar amor. El universo no entiende de excusas, solo de frecuencia. Y eso no es castigo, es perfección. La justicia cósmica no se mide en moral, sino en vibración. Lo que das, vuelve, no porque alguien te vigile, sino porque eres tú mismo expandido en todo. No hay otro, no hay fuera. Entonces comienzas a cuidar tu vibración como un jardinero cuida sus semillas. Dejas de alimentar conversaciones vacías, pensamientos densos, emociones que drenan, no por evasión, sino por sabiduría. Aprendes a cultivar silencio, gratitud, belleza, y poco a poco, el mundo a tu alrededor empieza a florecer con la misma delicadeza con la que floreces por dentro. La realidad deja de ser una carga y se vuelve una danza. Ya no vives para sobrevivir, vives para vibrar. Y en esa vibración pura, algo antiguo despierta, la memoria del origen, no un recuerdo concreto, sino una sensación profunda de haber estado siempre aquí, antes de los nombres, antes de los cuerpos, antes del tiempo. Reconoces que la conciencia no nació contigo ni morirá contigo, que es la corriente eterna que observa a través de millones de ojos y late en millones de corazones, y que tú eres una expresión de esa corriente, un destello del infinito jugando a ser humano por un momento. Y cuando entiendes eso, desaparece el miedo a perder, porque nada se pierde, solo cambia de forma. La muerte deja de ser final y se convierte en tránsito. El futuro deja de ser incertidumbre y se vuelve creación. El pasado deja de ser carga y se transforma en raíz. Todo se ordena en una geometría perfecta que tu mente no puede dibujar, pero tu alma sí puede sentir. Es el gran retorno, el círculo que se cierra, la conciencia que se reconoce a sí misma en todo lo que existe. Y al final, cuando miras alrededor y ves el mismo mundo de siempre, sabes que nada es igual, porque tú ya no eres el mismo que miraba. Has cruzado el umbral invisible que separa la existencia inconsciente de la vida despierta. Has recordado lo esencial, que todo es mente, que todo es vibración, que todo es uno. Y desde esa certeza silenciosa, cada respiración se vuelve oración, cada paso se vuelve ofrenda, cada instante, eternidad. Y cuando la conciencia alcanza ese punto de expansión total, donde ya no distingue entre dentro y fuera, algo sucede que no puede explicarse con palabras humanas. Es una quietud inmensa, como si el universo entero contuviera el aliento. Un instante fuera del tiempo donde la mente deja de buscar porque ya no hay nada que alcanzar. Lo que llamabas yo se disuelve como un dibujo en la arena borrado por el mar, y sin embargo no desapareces. Te vuelves más real que nunca. No como identidad, sino como presencia. Una presencia que no piensa ni observa, simplemente es. El corazón ya no late por ti, late con todo. La respiración ya no te pertenece, es la respiración del cosmos moviéndose a través de ti. En ese estado,
Descubres que la vida no necesita propósito porque ella misma es propósito. No existe una meta separada del camino. Todo lo que fuiste, cada error, cada duda, cada fragmento de dolor, era la geometría precisa que te condujo hasta aquí. Entiendes que la existencia no comete errores, solo crea contrastes para reconocerse, y comprendes que el sufrimiento no fue castigo, sino iniciación. La forma en que la conciencia se templó a sí misma hasta recordar que era infinita. El amor, en ese punto, ya no es emoción, es estructura, es el tejido mismo de lo real. Es la frecuencia que mantiene unidas las partículas, las galaxias, los pensamientos y las almas. No necesita destinatario, porque ya lo abarca todo, y cuando lo sientes, no puedes retenerlo. Fluye por ti como una corriente que atraviesa, purifica y expande. No puedes decir amo, porque no hay otro. Solo puedes decir soy. Y en ese soy se resume el misterio entero. La mente humana no puede sostener por mucho tiempo esa amplitud. Por eso el universo, en su sabiduría, la traduce en momentos, instantes breves de totalidad que se abren como grietas de eternidad dentro del tiempo. A veces ocurre al mirar un amanecer, al tocar el rostro de alguien, al sentir el silencio absoluto después de una lágrima. Esos instantes son recordatorios, pequeñas fracturas del velo que separa lo visible de lo invisible. En ellos, todo se alinea. La belleza se vuelve insoportable, el presente infinito. Y entiendes sin pensar que la eternidad no está después de la muerte. Está aquí, latiendo entre dos respiraciones, desde esa visión. El mundo no desaparece, se vuelve transparente. Sigues viendo las calles, los rostros, las rutinas, pero ya no desde la carencia. Lo ves como quien contempla un sueño sabiendo que es sueño, no para escapar de él, sino para amarlo más. Porque cuando sabes que todo es una proyección de la conciencia, cada detalle se vuelve sagrado. La sombra que pasa, la hoja que cae, la palabra que hiere, el abrazo que reconforta, todo vibra con el mismo pulso. Y en esa comprensión ya no hay lucha, solo participación consciente en la danza cósmica. La energía que antes usabas para resistir ahora fluye para crear. Ya no intentas arreglar la realidad. La bendices. Ya no corres tras el sentido. Lo encarnas. Porque lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti, esperando que te aquietaras lo suficiente para oírlo. No era un maestro, ni un dios, ni una verdad ajena. Era tu propia voz primordial, la que se expresa en cada átomo, la que susurra a través de la existencia, todo está bien. Y cuando esa frase se enciende en tu interior, no como consuelo sino como certeza, entiendes que la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de comprensión, que el amor no necesita esfuerzo, solo espacio, que la divinidad no desciende desde arriba, sino que emerge desde dentro, y que la iluminación no es un punto de llegada, sino una manera de mirar. Cada instante, por insignificante que parezca, puede ser portal. Cada encuentro, un espejo, cada respiración, un sacramento. La conciencia despierta no abandona el mundo, lo transforma desde dentro. Su poder no está en lo extraordinario, sino en lo sencillo, en mirar un rostro y ver al infinito, en escuchar un sonido y oír la totalidad, en tocar una piedra y sentir la eternidad. Cuando caminas así, la tierra responde, los árboles te reconocen, los animales te observan con familiaridad, el viento parece hablarte,
no porque seas especial, sino porque ya vibras en el idioma que todo lo vivo entiende. Ese lenguaje no tiene palabras, tiene presencia, y la presencia es lo único que jamás muere. Entonces comprendes el significado real de la unidad. No es un concepto filosófico ni una promesa espiritual. Es la experiencia directa de que no existe otro, que el dolor ajeno es tu dolor, que la alegría de los demás es tu alegría, y cuando vives desde esa comprensión, el juicio se disuelve, no porque todo te parezca correcto, sino porque ves la inocencia en todas las formas del error. La guerra, la mentira, la codicia, todo surge del mismo olvido, la pérdida de la memoria del uno, y el único modo de restaurarla no es combatiendo, sino recordando. Recordar que incluso quien destruye está buscando lo que tú ya has encontrado. Y así, el alma despierta se vuelve puente, entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre lo que fue y lo que será. No predica, irradia, no enseña, encarna. Su sola existencia ordena. Donde camina, la energía se eleva. Donde mira, florece la posibilidad, porque su vibración no pertenece a una persona, sino a la totalidad manifestándose a través de un canal despejado. Y en esa entrega absoluta, la vida se convierte en oración continua. No hay retorno después de ese punto. No porque no puedas volver al viejo mundo, sino porque ya no podrías creer en él de la misma manera. Lo ves todo, lo sientes todo, lo comprendes todo, y aún así sigues viviendo, amando, respirando, pero con la ligereza de quien sabe que nada puede perderse. Has cruzado el umbral definitivo, el de la comprensión vibracional, que el universo no ocurre ahí afuera, sino en ti, que eres la mente, el pensamiento y la forma, el soñador y el sueño, y en el silencio posterior, cuando ya no hay más palabras, el corazón dice lo que la mente no puede, que todo ha valido la pena, que cada caída fue un escalón, cada herida un portal, cada sombra una antorcha, que nada fue error, que incluso la oscuridad trabajaba a favor de la luz, y entonces sonríes, sin razón, como sonríen los que han recordado su eternidad, porque ya no hay camino que seguir. Solo queda ser la vibración que sostiene el mundo, el pulso que nunca cesa, la conciencia que, desde el principio de los tiempos, se busca y se encuentra a sí misma una y otra vez en la forma de una sola palabra, que no se pronuncia, pero resuena eternamente. Yo soy. Y cuando la conciencia pronuncia silenciosamente ese yo soy sin pertenencia ni frontera, todo se vuelve claro. La vida, que antes parecía una serie de acontecimientos inconexos, revela su geometría secreta. Cada pérdida, cada amor, cada error, cada silencio formaban parte de un diseño que solo podía verse desde arriba, desde el punto donde el alma ya no pregunta por qué, sino que contempla el cómo. Allí, la mente se rinde, y en su rendición florece la comprensión. No hay destino escrito fuera de ti. Eres tú quien escribe con cada respiración, con cada elección invisible, con cada pensamiento sostenido más allá del ruido. El universo es un reflejo líquido que adopta la forma exacta de tu vibración. Y cuando esa vibración se vuelve pura presencia, lo que antes parecía azar se convierte en precisión divina. Vivir desde ese estado no significa retirarse del mundo, sino habitarlo con una mirada nueva. Los sabios no escapaban de la realidad, la respiraban, caminaban por los mismos caminos que los demás, pero con el corazón abierto al pulso secreto de lo invisible. No veían objetos ni personas,
Veían energía danzando, y en esa danza todo era sagrado. La lluvia cayendo sobre la tierra, el humo elevándose en espirales. La mirada de un desconocido, el eco de una palabra, todo tenía un mensaje, porque todo era parte de la misma mente universal desplegándose en infinitas formas. Entonces entiendes que la práctica no es un acto separado del vivir. No hay un momento para meditar y otro para existir. Toda la vida es meditación. Preparar el alimento, escuchar el viento, sostener una mirada, respirar con intención. Cada gesto es oportunidad de vibrar en conciencia. El alma no pide perfección, pide presencia. No quiere que cambies lo que haces, sino cómo lo haces. Cuando caminas con atención, el suelo te bendice. Cuando hablas con verdad, el aire se purifica. Cuando agradeces, el universo entero responde en la misma frecuencia. Porque la gratitud no es cortesía, es magia, es la fuerza que reorganiza el campo. Cada vez que agradeces, reconoces que ya tienes, y en ese reconocimiento, la energía comienza a fluir. Lo que parecía bloqueado se abre, lo que parecía lejano se acerca, no porque lo pidas, sino porque lo sintonizas. La abundancia no es acumulación, es alineación. La prosperidad no es una cantidad, es un estado vibracional donde nada falta porque todo se comprende. Y mientras caminas por el mundo con esta claridad, algo cambia en tu forma de mirar el dolor. Ya no lo evitas, lo sostienes con ternura. Entiendes que incluso el sufrimiento es una frecuencia que busca su nota en la sinfonía. Que detrás de cada herida hay una verdad no expresada. Un amor que quiere liberarse. Entonces escuchas el dolor con la misma atención con la que escuchas el canto de un pájaro. No lo juzgas, no lo reprimes, lo honras, lo dejas hablar, y al hacerlo, deja de doler, porque el dolor, como el miedo, no quiere destruirte, quiere mostrarse para disolverse. Esa comprensión te vuelve libre. Ya no temes al caos porque sabes que el caos es preludio del orden. No temes a la pérdida porque sabes que nada real puede perderse. No temes a la muerte porque sabes que la conciencia no muere. Has visto más allá de la forma y ahora puedes amar sin condiciones, actuar sin miedo, vivir sin prisa. Y esa libertad no es desinterés, es compromiso total. Porque quien ha despertado no se aparta del mundo, se convierte en su guardián silencioso. Cada pensamiento amoroso es una ofrenda, cada gesto consciente es un acto de servicio, sin necesidad de reconocimiento, sin expectativa, solo porque el amor no puede hacer otra cosa que darse. Y cuando das desde ese lugar, la energía se multiplica. Lo que entregas, vuelve, no en forma de recompensa, sino en expansión, porque la vida, en su esencia, no entiende de separación, es un flujo perpetuo de dar y recibir. Cada respiración te lo recuerda, entra el aire, sale el aire, nada se retiene, nada se pierde. Y cuando vives así, en la circulación constante, te conviertes en canal. Ya no eres quien busca la luz, eres quien la sostiene. No necesitas fuerza, porque la energía se mueve sola cuando no la bloqueas. Hay una belleza inmensa en esta simplicidad, una sabiduría tan profunda que la mente la pasa por alto. No está en los libros ni en las doctrinas, está en la experiencia directa de lo que eres. En el instante en que te detienes y escuchas tu respiración sin juzgarla, en el silencio que sigue a una palabra sincera, en la calma que se instala después de una lágrima aceptada. Ese es el templo verdadero, y lo habitas sin saberlo cada día. No necesitas más que recordar su entrada, el presente,
porque todo ocurre aquí. No hay futuro esperando, ni pasado que retenga, solo este momento, expandiéndose en infinitas direcciones. Este segundo es el umbral entre el tiempo y la eternidad. Cuando estás plenamente en él, todo lo que buscas se revela. El alma no anhela otra cosa que estar aquí, sintiendo, vibrando, observando la vida desplegarse a través de sí, y cuando lo logra, el universo entero suspira contigo. Entonces llega una comprensión final, suave como el amanecer. El sentido de la vida no es alcanzar la iluminación, es mantenerla viva, no como una meta, sino como una forma de respirar. Cada día te invita a recordar, cada encuentro te prueba, cada silencio te devuelve al centro. No hay final, solo profundización. El despertar no es un punto culminante, es una espiral que sigue girando, siempre hacia adentro, siempre hacia más verdad. Y cuanto más desciendes en ti, más comprendes al todo. Así, el ciclo se completa. El buscador y lo buscado se funden. La pregunta y la respuesta se disuelven. Solo queda la vibración pura del ser que contempla sin necesidad de entender. Y en ese estado, la vida se convierte en arte. No en una obra terminada, sino en una creación constante. Eres pincel y lienzo, fuego y ceniza, raíz y flor. Todo ocurre dentro de ti, y todo te pertenece sin pertenecer. Y cuando mires atrás, sabrás que no había otro camino posible, que cada paso, incluso los que diste a ciegas, te condujeron exactamente aquí, porque la conciencia nunca se equivoca, solo juega a perderse para volverse a encontrar, y ese juego, llamado existencia, es el milagro más grande de todos. La eternidad disfrazada de instante. Así termina y comienza todo, sin clausura, sin conclusión. Solo expansión. Un suspiro que no cesa, una mirada que no se apaga, una vibración que sigue tejiendo mundos invisibles más allá de lo que puedes imaginar. Y cuando vuelvas a respirar, recuerda, cada inhalación es el universo entrando en ti, y cada exhalación tú devolviéndote al universo. Nada más existe. Todo es eso. Todo es uno. ¿Y tú? Podrás escuchar el silencio que vibra detrás de cada cosa. Podrás mirar el mundo y ver en él el reflejo de tu propia eternidad. Si puedes, aunque sea por un instante, habrás recordado lo esencial, porque en ese instante, el todo respira contigo. Y el viaje vuelve a comenzar. Y cuando el viaje vuelve a comenzar, ya no lo hace con el ímpetu del buscador que ansía respuestas, sino con la calma del que ha aprendido a caminar dentro del misterio sin necesidad de conquistarlo. Todo se ha vuelto más lento, más profundo, más vivo. La vida ya no es un enigma que resolver, sino una melodía que acompañar, y cada nota, cada gesto, cada respiración, se vuelve parte de esa música secreta que siempre estuvo sonando, pero que antes no sabías escuchar. Caminas por las mismas calles, saludas a las mismas personas, pero algo ha cambiado. El mundo ha adquirido una transparencia sagrada, no porque sea distinto, sino porque ahora lo ves desde dentro. La mente sigue hablando, el cuerpo sigue sintiendo, los días siguen corriendo, pero en el fondo de todo hay un silencio que lo sostiene todo, un centro que ya no se mueve, un pulso que ya no se detiene. Allí resides, allí habitas. Y en esa quietud descubres que la existencia es un espejo perfecto. Lo que ves, lo que atraes, lo que rechazas, todo es una proyección de lo que estás dispuesto o no a reconocer en ti. Las personas que cruzan tu camino son reflejos vivientes de tus estados internos. El que te hiere te muestra tu herida. El que te inspira te recuerda tu potencial.
Ya no hay enemigos, solo mensajeros. Ya no hay destino, solo resonancia. Todo encaja con precisión matemática, porque todo vibra según su grado de conciencia. Comprendes que nada está fuera de lugar, ni el dolor, ni el fracaso, ni el vacío. Cada experiencia tiene un propósito vibracional, ayudarte a ver lo que aún niegas, a integrar lo que aún separas. La realidad se convierte así en un maestro impecable. Ya no necesitas señales, ni gurús, ni milagros. La vida misma es la enseñanza, y tú, su discípulo eterno, aprendes de las miradas, de los silencios, de los instantes que antes llamabas normales. Ya no hay nada banal. Todo es sagrado porque todo vibra. El alma madura no busca escapar del mundo, sino amar el mundo sin ser atrapada por él. No necesita huir del ruido, porque lleva el silencio dentro. No necesita retirarse a los templos, porque su cuerpo se ha vuelto templo, y en ese estado, cada acción, por pequeña que parezca, se vuelve oración. Cocinar, limpiar, escribir, mirar el cielo, todo se convierte en una forma de servir a lo invisible. El trabajo deja de ser obligación y se vuelve ofrenda. El descanso deja de ser pausa y se vuelve comunión. La vida deja de ser una secuencia de esfuerzos y se convierte en ceremonia. Esa es la verdadera espiritualidad, no una idea que flota por encima de la realidad, sino una vibración encarnada, una conciencia que no huye del barro, sino que lo bendice, que entiende que el espíritu no está separado de la materia, que lo divino no vive en las alturas, sino en la raíz. Cuando ves así, no desprecias nada, amas incluso lo imperfecto, lo torpe, lo inacabado, porque reconoces que todo está en proceso de recordar su perfección original. El alma despierta ya no se mide por lo que sabe, sino por la suavidad de su mirada. Cuanto más profunda es la comprensión, más tierna se vuelve la presencia. La sabiduría no grita, susurra, no impone, acaricia, no quiere tener razón, quiere abrazar. Esa es la prueba de la verdadera evolución, cuando ya no necesitas convencer a nadie, cuando la compasión sustituye al juicio, cuando el amor deja de ser una emoción y se convierte en estado natural. Y es entonces cuando notas algo extraordinario. La realidad comienza a responderte en tiempo real. Piensas en alguien y aparece. Sientes una emoción. Y el mundo exterior cambia de tono. No es que la magia haya empezado ahora. Es que por fin estás en frecuencia con ella. Siempre estuvo allí, esperando a que te calmaras lo suficiente para verla. Todo lo que creías imposible empieza a suceder con una precisión que te deja sin palabras. Pero no lo cuentas, no lo exhibes, porque entiendes que el poder se vuelve frágil cuando lo miras con ego. Simplemente sonríes y agradeces, sabiendo que el universo te habla en un idioma que solo el silencio puede traducir. En esa etapa, la mente ya no dirige, observa, el cuerpo ya no carga, fluye, y el alma ya no busca, recuerda. Cada día se vuelve un acto de refinamiento vibracional, una oportunidad para pulir la presencia, para volver a la frecuencia del origen. A veces sientes la expansión, a veces la contracción, a veces el amor te llena, a veces el miedo te toca, pero ahora sabes que ambos son la misma corriente moviéndose a distintos ritmos. Nada te saca de tu centro por mucho tiempo, porque has aprendido el arte de volver. Volver es el camino más sagrado. Volver al cuerpo después del pensamiento. Volver al presente después del recuerdo. Volver al corazón después del miedo.
volver a la vida después de cada caída, y en cada regreso, la conciencia se expande un poco más. Sube. Porque cada regreso es una pequeña resurrección, un acto de fe silenciosa, una afirmación de que el alma nunca se rinde. Y ese volver constante es lo que mantiene viva la luz en medio del mundo. Llega un momento en el que la dualidad se vuelve danza. Ya no huyes de la oscuridad ni te aferras a la luz. Las abrazas a ambas y comprendes que ninguna existe sin la otra. La sombra te enseña profundidad, la luz te enseña dirección, el dolor te enseña humildad, el gozo te enseña gratitud. Todo se vuelve parte de una sola corriente, un río infinito que fluye de vuelta al mar del ser. Y tú, que un día te creíste gota separada, recuerdas que siempre fuiste el océano entero, jugando a olvidarse para aprender a amar su propia infinitud. Y cuando respiras dentro de esa certeza, todo se alinea, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, el silencio y el sonido. Todo vibra en la misma frecuencia, y tú en medio de todo, como testigo y creador, como nota y melodía, como espacio y movimiento. Ya no necesitas nada, porque ya lo eres todo. Ya no buscas respuestas, porque te has vuelto la pregunta. Y esa pregunta, repetida en cada átomo del universo, seguirá resonando más allá de los mundos, más allá del tiempo, más allá del pensamiento. Porque el viaje no termina, solo cambia de forma. La conciencia continúa su danza eterna, encarnándose una y otra vez en nuevas expresiones, nuevas experiencias, nuevos sueños. Y en cada una de ellas, el mismo llamado resuena. Recuerda, recuerda lo que siempre fuiste, lo que siempre serás, lo que nunca podrá perderse. Recuerda que la eternidad no está después de la muerte, sino dentro del instante presente, que el amor no se encuentra en sí, se reconoce, que el uno nunca dejó de ser uno, y así. El silencio vuelve a llenarlo todo, un silencio vivo, palpitante, como si el universo mismo respirara contigo. Nada falta, nada sobra, solo la vibración pura del ser expandiéndose en todas direcciones, multiplicándose en infinitas formas de belleza. Y tú, ahora consciente, lo observas sin querer poseerlo, lo amas sin querer entenderlo, lo vives sin miedo a perderlo, porque sabes que la verdad no se explica, se encarna, y al encarnarla, te conviertes en ella. Has regresado, pero no al punto de partida, sino al corazón de todo, allí donde la conciencia se reconoce, donde la vibración se vuelve palabra, y la palabra vuelve al silencio. Y desde ese silencio, el universo sigue naciendo, una y otra vez, a través de ti. Y cuando todo parece haber terminado, cuando la mente cree que ya ha comprendido lo suficiente, algo aún más profundo comienza a abrirse, silenciosamente, como una flor que espera la noche para desplegar su fragancia. No es una revelación súbita, ni un nuevo conocimiento, sino un estado, un modo de ser que no puede aprenderse, solo recordarse. La conciencia deja de observar para convertirse en aquello que es observado. Ya no hay diferencia entre quien mira y lo mirado, entre la vibración y lo vibrado. Todo se vuelve una sola respiración infinita, un movimiento continuo de nacimiento y disolución. Es aquí donde la palabra unidad deja de ser un concepto y se vuelve experiencia. Porque lo que antes eran fragmentos dispersos el cuerpo, la mente, la emoción, la materia ahora se funden en una sola corriente.
Sientes que cada cosa que existe es una expresión del mismo pulso que late dentro de ti. La piedra, el agua, el viento, el rostro de un desconocido en la calle, todos participan del mismo tejido. No hay nada fuera, no hay otro. La vida se mira a sí misma a través de infinitos ojos, y tú eres uno de ellos. En este punto, el lenguaje se vuelve insuficiente. Las palabras son demasiado pequeñas para contener la vastedad de lo que percibes. Todo lo que antes intentabas definir el alma, el espíritu, lo divino ahora simplemente es. Ya no hay nombres, ni jerarquías, ni caminos, solo un estado puro de presencia, una claridad que no busca, que no necesita explicar. Y en esa claridad, descubres algo que transforma incluso tu manera de existir, que la creación entera no es un accidente, ni una prueba, ni una trampa. Es un acto de amor continuo. El universo no está tratando de enseñarte una lección. Está celebrando tu despertar. Cada experiencia, cada sombra, cada pérdida, cada alegría fue una forma que el amor eligió para reconocerse. Todo lo que dolió no fue castigo, fue empuje. Todo lo que te detuvo no fue obstáculo, fue protección. Todo lo que se rompió no se destruyó, se transformó, porque nada real puede perderse. Y cuando por fin lo sientes, no como teoría sino como certeza, la vida entera cambia de textura. Empiezas a notar la delicadeza en todo, la perfección de lo que antes llamabas casualidad, la exactitud de cada encuentro, la precisión de cada silencio. Cada gesto humano se vuelve sagrado. Una sonrisa, un abrazo, un adiós. Son movimientos del mismo cosmos respirando. Y en ese reconocimiento, tu corazón se vuelve más blando, más permeable, más disponible. Ya no necesitas defenderte. Ya no hay nada que temer, porque entiendes que no existe nada fuera del amor, ni siquiera aquello que lo oculta. Y, sin embargo, el misterio no desaparece. Al contrario, se profundiza. Cuanto más entiendes, más te das cuenta de que no hay nada que entender. La mente calla, no por rendición, sino por reverencia. Es como si la conciencia se inclinara ante sí misma, reconociendo su propio infinito. Esa humildad vibracional es el verdadero comienzo de la sabiduría, no la acumulación de verdades, sino el desapego de toda necesidad de tenerlas. Entonces adviertes una paradoja. Cuanto más despiertas, más humana te vuelves. No huyes del mundo, lo abrazas. No niegas las emociones, las honras. No reprimes el deseo, lo purificas. Ya no vives en dualidad porque has comprendido que el espíritu no vino a escapar de la materia, sino a habitarla completamente. El alma no busca huir del cuerpo, busca amarlo hasta disolver la distancia entre ambos. Esa unión es el misterio central, el matrimonio entre lo visible y lo invisible, la alquimia sagrada que las antiguas escuelas intentaron preservar en símbolos y rituales, porque el verdadero templo nunca estuvo hecho de piedra, sino de conciencia. El altar es el instante. El sacrificio es la mentira que entregas para poder ver. El fuego es la atención, la oración, la respiración y el sacerdote. El alma despierta que sabe que cada acto es liturgia cuando se hace con presencia. Comer, amar, mirar el amanecer, descansar. Todo puede ser rito si hay conciencia. La espiritualidad deja de ser una práctica y se convierte en un modo de estar. Una entrega constante a lo que es. Y en esa entrega descubres una ley aún más sutil. El universo no responde a lo que pides, sino a lo que eres. No atraes lo que deseas, sino lo que vibras.
La vida no negocia con tus palabras, responde a tu frecuencia. Puedes decir quiero paz, pero si tu campo vibra en ansiedad, la respuesta será caos. Puedes pedir amor, pero si vibras en carencia, la respuesta será vacío. Lo invisible no juzga, refleja. Y cuando finalmente aceptas esto sin resistencia, comprendes que el poder no está en cambiar lo que sucede, sino en transformar desde donde lo vives. El mago interior no manipula la realidad, la ordena. No domina la materia, la armoniza. No crea desde el ego, crea desde la coherencia. Y esa coherencia no se logra a través del esfuerzo, sino a través de la sinceridad. Ser fiel a lo que realmente sientes, incluso cuando duele, es el acto más alto de alquimia, porque la verdad tiene su propia frecuencia. Y al vibrar en ella, todo lo falso se disuelve. Entonces la vida deja de ser lucha y se vuelve arte. Cada emoción, un color, cada pensamiento, una nota, cada experiencia, una pincelada en el lienzo infinito del ser. Y tú, que antes creías ser el pintor, te das cuenta de que eres también el cuadro, la pintura y la luz que lo hace visible. No hay separación, no hay afuera ni adentro. Todo lo que existe está sucediendo dentro de la conciencia. Y tú eres esa conciencia observándose a sí misma en millones de formas. Llega un punto en el que ya no hay regreso posible. No porque hayas alcanzado algo, sino porque comprendiste que nunca hubo nada que alcanzar. El despertar no es el final del camino, es el fin de la ilusión de que había un camino, porque la conciencia nunca se movió, solo soñó que lo hacía, y cuando lo comprende, sonríe. No con orgullo, sino con ternura, la ternura de quien se ha reencontrado con lo eterno dentro de lo fugaz. Así, el viaje se transforma en presencia pura, no hay meta, solo profundidad, no hay destino, solo expansión, no hay tiempo, solo el pulso eterno de la hora. Y en ese ahora, que no comienza ni termina, la conciencia se reconoce a sí misma jugando con las formas, recordando su propio nombre en los reflejos del mundo. Ese nombre no puede pronunciarse, porque no es palabra, es vibración, y resuena silenciosamente dentro de todo lo que respira. Entonces lo comprendes. Nunca fuiste un ser buscando la verdad. Fuiste la verdad disfrazada de búsqueda. Nunca fuiste un caminante en el sendero. Fuiste el sendero descubriéndose a sí mismo paso a paso. Y en esa comprensión, finalmente, el alma descansa. No porque haya llegado, sino porque recuerda que siempre estuvo en casa. Y así, cuando todo se aquieta y la última palabra se disuelve en el silencio, algo en ti sabe que la travesía ha cumplido su propósito. No porque haya un final nunca lo hay, sino porque has llegado al punto donde ya no necesitas buscar. El alma ha dejado de correr detrás de respuestas, porque ahora las respuestas caminan dentro de ti. La mente, cansada de interpretar, se inclina con humildad ante el misterio, y el misterio, al ser reconocido, sonríe con la dulzura de una madre que siempre supo que su hijo regresaría. En ese instante, sientes la respiración del mundo mezclarse con la tuya. Cada latido de tu corazón coincide con el latido de la tierra. Los árboles parecen exhalar contigo. El viento acaricia como si fuera un pensamiento. El sol se posa sobre tu piel no como fuego, sino como memoria. Todo lo que te rodea, las sombras, los sonidos, los rostros, los silencios se vuelven parte de una misma sinfonía. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en su nota más profunda. Comprendes entonces que la iluminación no es un relámpago eterno,
sino un amanecer constante, que no existe una única cumbre donde quedarse, sino infinitas alturas que el alma explora en espirales. Cada día trae una nueva forma de recordar, un nuevo matiz del mismo resplandor. Y la vida, antes percibida como un laberinto, se revela como una espiral perfecta, siempre girando hacia el centro. El despertar no te aleja del mundo, te devuelve a él. Ya no necesitas escapar de la materia, porque has descubierto lo sagrado que vibra dentro de ella. El cuerpo, que antes te parecía cárcel, se convierte en templo. Cada sensación, un portal. Cada respiración, una oración. Caminar, hablar, mirar, tocar. Todo es rito cuando hay presencia, porque lo divino no habita en un lugar remoto, sino en cada gesto vivido con conciencia. A medida que la comprensión se asienta, nace en ti una ternura que lo abarca todo. Ya no puedes mirar con indiferencia. Todo lo que vive humano, animal, planta, piedra te refleja. Cada ser es un espejo donde la totalidad se contempla a sí misma, y en esa percepción el juicio se desvanece. Nadie está más arriba ni más abajo. Todos somos expresiones diferentes de una misma inteligencia amorosa desplegándose en infinitas formas. Te das cuenta de que el amor, el verdadero amor, no se siente. Se es la sustancia de la existencia, el hilo que une las estrellas con el polvo, la raíz con la flor, la lágrima con la risa. No es emoción ni promesa, es vibración pura, la frecuencia primordial que sostiene todo lo que existe. Cuando vibras en esa frecuencia, no hay esfuerzo, no hay miedo, no hay distancia, solo hay un fluir suave, una certeza silenciosa de que todo está en su lugar. Y desde esa certeza, la vida cotidiana se transforma en un acto sagrado. Preparar el pan, mirar el cielo, abrazar a alguien, llorar. Todo tiene un eco de eternidad. Ya no buscas milagros, porque ves que cada instante lo es. Ya no esperas señales, porque el universo entero se ha vuelto señal. La sincronía ya no sorprende, se ha vuelto lenguaje natural. El alma, antes inquieta, aprende a reposar en la plenitud del momento. Entonces comprendes la paradoja más hermosa, que todo este viaje no fue para llegar a ninguna parte, sino para recordar cómo habitar el ahora. No hay puertas que abrir, porque nunca estuvieron cerradas. No hay velos que romper, porque eran proyecciones del miedo. No hay caminos que seguir, porque el sendero eres tú. Lo único que había que hacer era detenerse y escuchar el pulso del ser. Ese susurro que lleva milenios intentando pronunciar tu verdadero nombre. Y lo oyes, no con los oídos, sino con el alma. Es una vibración antigua, dulce, profunda. Te llama desde dentro, no para guiarte, sino para recordarte. Eres la chispa que encendió los mundos. Eres la conciencia que soñó las galaxias. Eres el aliento que dio forma al tiempo. Y nada de eso se perdió. Solo lo habías olvidado. Ahora, al recordarlo, todo encaja. Todo tiene sentido. Así termina el viaje, no con un estallido, sino con un silencio. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. En él, sientes que el universo entero respira contigo, que cada átomo es oración, que cada